Hola, hola, buenas noches familia, ¿cómo están? Bienvenidos a el segundo episodio de este podcast llamado Vivencias. Es un gusto el poder estar una vez más con ustedes a través de este medio. Y pues nada, antes que nada queremos invitarles a que puedan compartir esta transmisión. Estamos a través de Facebook, estamos en YouTube, TikTok, Instagram, Todo. La televisión, estamos, ¿por qué canal estamos? Creo que es el 7. El 7. No, hombre, es un gusto el poder estar una vez más aquí, chicos y chicas que nos están viendo. Y pues estamos muy contentos, estamos muy emocionados. Hace 8 días estuvimos arrancando el primer episodio de Vivencias. La historia no contada, la pasamos muy bien. Y pues nada, hoy estamos muy, muy contentos porque tenemos una invitada de lujo, una invitada especial. La primera invitada, sí, es la primera invitada, está con nosotros, Moni. Gracias, Bienvenida, Iglesia, gracias, Paz. Gracias, Enrique, por invitarme. Dispuesta a hablar lo que Dios ponga y lo que ustedes me pregunten, obviamente, y lo que sea necesario, ¿verdad? O sea, lista a lo que preguntemos. Sí, a lo que preguntemos. Al final de cuentas, se trata de ser transparentes, ¿no? Okay. Hablábamos hace 8 días, ¿verdad? Sí. Que, bueno, el formato de estos episodios, de estos podcasts, es que son programas sin edición, Así es. sin filtros, así como nos ven. Ahorita estamos aquí. De hecho, le iba a decir a los chicos que cerraran la puerta porque ya me dio frío. Sí, por favor. Y eso lo hace más interesante, ¿verdad? Porque no es algo editado, es algo que va a fluir en el momento, y esa es la intención de poder estar aquí, fluir dentro de la plática, poder aprender. Arrancábamos hace 8 días con el título de este podcast, que fue el primero, La historia no contada, ¿verdad? Y hablábamos que la intención era poder tener invitados cada viernes y poder escuchar esos procesos de vida, esas experiencias, esas vivencias, ¿verdad? Sí. Porque todos tenemos vivencias, tenemos historias que no se han contado. Y pues nada, hoy estoy con Enrique también, está Moni, estamos aquí, pues bueno, listos para poder aprender y escuchar. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias a Dios. Mira, aquí andamos muy contentos. La verdad, creo que ahorita lo que platicábamos antes de iniciar, creo que va a estar de mucha bendición para todos. Así es. Sí. Así es. Y pues nada, bienvenidos sean todos una vez más. Otra vez invitarles a que puedan compartir ahí en sus redes sociales, compartir con sus amigos. Creo que por ahí en Facebook se puede etiquetar a los amigos. Sí. ¿Sí? Sí. No sé cómo se hace eso, pero bueno. Destacar o Arroba seguidores. destacar. Sí. Arroba destacar. O arroba seguidores. Invita a alguien, etiqueta a alguien ahí en Facebook. Estoy totalmente seguro que la historia que vamos a escuchar el día de hoy va a ser una historia muy fuerte, porque digo, hay historias fuertes, Sí. hay historias que muchas veces son difíciles hasta de digerir, y yo estoy seguro que la historia que el día de hoy vas a escuchar va a ser una historia que va a edificar tu vida. Y estoy totalmente seguro que muchas personas se van a identificar con el proceso que Moni le ha tocado vivir. Así Y es. pues nada, pues invitarte a que puedas compartir con tus amigos. Y pues bueno, por aquí tenemos dentro de algunas preguntitas que queremos hacerle a Moni. ¿Cuántos años tenemos de conocernos, Moni? Van a ser 8 años. 8 años. 8 años, sí, porque mi pequeño va a cumplir 8. Yo llegué a Cielos Abiertos cuando él tenía 1 año. Entonces Órale. ya van a ser 8 años de bendición, verdaderamente de bendición. Entonces, todo ha sido un proceso importante. Cielos Abiertos ha sido pilar en mi vida y son 8 años, Paz. Qué bueno, 8 8 años. años. 8 Sí, años. ya ¿Cuánto tenemos tú y yo, amigo? Como 4 o 5 más o menos. 5 años. Sí, ahí calculando ya. Sí, Más o menos, yo pero soy sí. malo para los tiempos. O sea, yo soy súper olvidadizo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacemos aquí? ¡Vámonos! Mucho No es cierto, no es cierto. Eso no estaba dentro de. No, eso no venía, pero es parte de. Es para romper el hielo y la Es tensión. parte de los errores que uno Sí. comete. No, pues nada. Una de las primeras preguntas que tenemos el día de hoy es: ¿quién es Mónica?
Es una muy buena pregunta. Cuando yo la leí, me hice esa pregunta a mí. Y generalmente te preguntan eso en todos lados, ¿quién eres? Y generalmente respondes a lo que te dedicas cuando te preguntan quién eres. Sí. Pero quién eres para mí es responder con la esencia de lo que yo soy ahora. Yo soy una hija recuperada de Dios, una hija recuperada, Sí. recuperada por Él, porque si bien en mi infancia yo le conocí, o le oí, más bien, no le conocía. No le conocía, pero sabía que Él tenía un plan para mí, aunque yo estaba lejos de Él. Él me atrajo y me apartó para Él. Yo soy una hija recuperada, pero también soy una mujer que se le dio una segunda oportunidad. Yo no creía en las segundas oportunidades. Yo era una mujer que me consideraba o que buscaba la perfección humana en cuanto a la profesión que yo tenía, y yo no creía en que alguien se pudiera equivocar y que hubiera una segunda oportunidad. Entonces a mí Dios primero me enseñó eso, que yo fui recuperada y que tuve una segunda oportunidad en Él para rehacer mi vida. Y eso para mí fue un descubrimiento que me cambió mi forma de pensar. Entonces, pues yo puedo considerarme ahora una nueva mujer, una hija de Dios recuperada por Él y totalmente convencida de que no hay otra forma de vivir que acercarse a Cristo. Porque estuve por muchos caminos descubriendo, tratando de entender cómo sería la vida, cómo se podía vivir, ¿no? Con filosofías, con prácticas espirituales como la yoga, filosofías como el humanismo, científicas, ¿no? Yo estudié una carrera dura, como se les llama, entonces era una mujer cuadrada que decía así las cosas deben ser y eso. Yo era muy así, soy muy disciplinada, me ayudó, o sea, en cierto punto me ayudó a ser disciplinada para hacer cosas en mi vida, pero también no me permitía equivocarme. Entonces esa disciplina muchas veces te saca de tu zona de confort, de pensamiento, de esas reglas que tú misma te pones o que la sociedad te impone. Y entonces Dios me rompió todos esos moldes y todas esas estructuras que yo misma me había puesto y me enseñó realmente cómo es vivir a través de sus enseñanzas y de lo que me tocó vivir, Bien, obviamente. bien. Sí, antes de pasar a la siguiente pregunta, dentro de una plática que tuvimos hace un tiempo, tú mencionaste algo que cuando pienso en ti, cuando te veo, recuerdo eso que tú me comentaste. Y algo que tú me comentaste, yo fui una trotamundos. Platícanos un poquito de eso. Ay, pues, primero porque salí de aquí de San Luis de la Paz. Yo crecí con la idea de irme de aquí. O sea, yo decía, yo no quiero vivir ¿Qué te hicieron? ¿Qué te no, querías ir? nada. No, o sea, yo decía, yo no me voy a quedar en este pueblo. Yo quiero irme a vivir a una ciudad. Yo quiero desarrollarme profesionalmente en mi carrera de nutrición, quiero trabajar en una empresa, ya sabes, como el sueño no americano, pero el sueño de todo profesionista de trabajar en una empresa y reconocida y con auto y con departamento y todo ese sueño que te venden incluso las redes, que te venden los estatutos, las películas, un estatus social que uno busca. Y entonces en esa búsqueda yo decía, yo no me quedo en San Luis de la Paz. Yo me voy, estudio y no vuelvo aquí. No vuelvo aquí porque me queda chica esta ciudad. Así. O sea, Sí. imagínate el nivel de altivez que yo tenía. Yo un día le comenté a la pastora Fanny, yo no quiero reflejar esa altivez que un día reflejaron mis ojos. Entonces, así, con ese corazón, así, endurecido, orgulloso, siempre
tratando de sobresalir. Para algunas cosas me ayudó, ¿no? Para terminar una carrera, para muchas cosas del mundo, pero con la actitud incorrecta, ¿verdad? Entonces, me fui a estudiar a León, después me fui a México, estuve en Dolores, en Puebla, o sea, yo anduve, trabajé en el Hospital General, saludos. Saludos al Hospital General. Saludos. Trabajé ahí como nutrióloga, pero no me llenó, y entonces me fui a estudiar danza a México. En México fue una parte crucial en mi vida. Todavía considero yo que todavía no alcanzaba cierta madurez como joven. Me fui a los 24 años y ¿De aquí de San Luis? Sí, de San Luis me fui a los 18. ¿A los 18? A los 18 a León. Luego terminé en León, me fui a Dolores un año al terminar mi carrera, y después me fui a México a estudiar danza, y ahí sí que me cambió el pensamiento. Ahí sí que me vi invadida por muchas ideas, muchas corrientes y sobre todo muchas prácticas del medio artístico, porque yo estudié danza. Entonces, ahí me cambió. ¿Esa parte de la danza empezó en qué edad de tu vida? A bailar empecé a los 5 años, porque mi mamá es maestra de danza folclórica. Órale. Entonces bailé desde los 5. No sabía. Desde los 5 aquí bailaba folclore, y hasta los 18 que me fui de aquí seguí bailando folclore. Y descubrí la danza contemporánea en la universidad. Entonces de ahí me enamoré, pero no, dije, tengo que terminar una carrera, irme a hacer otra carrera. Mi papá no estuvo de acuerdo. Saludos, papá, te amo. No estuvo de acuerdo para nada, pero yo decía, yo quiero ser bailarina y me voy a ir, y en contra de mi papá, y me fui, y allá la viví de hippie, o sea, después de ser niña ibero, fresa, me fui a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. Okay. Por eso que yo quería, que era la danza. Y me aferré tanto, viví muchas cosas allá, muchas cosas en las que Dios me mostró su misericordia, muchas cosas que aún sin creer yo, o sin conocerle, Él me salvó de muchos peligros en la Ciudad de México, de andar a altas horas sola en la calle, de salirme a las fiestas, de vivir una vida sin nadie que te cuide, porque estás sola. Sí. No hay nadie que te ponga un alto. Entonces yo viví eso, y luego influencias de el yoga y el libertinaje, y la Ciudad de México es la ciudad del pecado, para mi punto de vista, Sí. porque es una locura esa ciudad. Entonces ahí sí que cambió mi mentalidad. Okay. Yo todavía cuando estaba en León tenía esa creencia todavía de un Dios, y aunque no era totalmente ni de una religión ni de otra, yo sentía todavía ese pequeño temor. Pero cuando me fui allá, me perdí. O sea, me perdí. Te fuiste siendo inocente y allá te corrompieron. Sí, bueno, pues te dejas de corrompir. Sí, uno, o sea, realmente nadie te obliga a nada, ¿verdad? Claro. Sí. Pero llegó un punto en México en el que me sentí muy sola, vacía. Falleció mi abuelita, y fue como un recordatorio de que Dios existía, y que me dijo, hey, ¿qué vas a hacer el día de mañana que tus papás, alguien te llame y te diga, ¿sabes qué, Moni? Tus papás están graves. Tu papá falleció, tu mamá falleció. ¿Qué vas a hacer ese día? ¿Vas a seguir viviendo tu vida loca por acá? Fue mi abuelita la que me hizo y me regresé a Querétaro, me fui a Querétaro, ahí fue otra ciudad donde viví, estuve 3 años viviendo ahí. Ahí igual seguí ejerciendo las 2 carreras de nutrición, de bailarina, pero alejada, ¿verdad? Verdaderamente alejada. Ahí es donde yo me doy cuenta que aunque tú conoces a Dios, los valores de Dios, la esencia de Dios no está en tu corazón, aunque digas conocerlo. Sí. No, o sea, no hay una congruencia. Qué interesante. Sí, la Qué interesante. verdad. Muchas cosas que platicaste que yo no sabía. Sí, sí, yo creo que a veces uno en su discurso pues se la sabe, ¿no? Y piensa que la demás gente cercana te conoce. Sí. Pero no, ustedes ya me conocieron
restaurada. Bueno, Sí. Moni, yo tengo prácticamente poco tiempo, ¿no? Sí, De de conocerte. conocernos. ¿Cómo llegas a Cielos Abiertos? Eh, aquí sí, está, cielos cielos abiertos. abiertos, hasta Sí. tengo mi termo, o sea, que no digan que no soy de cielos abiertos. Cielos abiertos fue una respuesta a una búsqueda de un grito de mi corazón. Eh, yo conocí o acepté a Jesús en Querétaro y allá me congregaba, pero solamente iba a los desayunos de los viernes con las mujeres en la iglesia en Querétaro y me regresó para acá y yo no sabía qué hacer, o sea, yo no sabía dónde ir. Es más, yo dudé. Yo dije, no, en San Luis no hay cristianos. Sí, de verdad. O sea, porque Ajá. pues aquí ya sabemos. Estábamos tan callados que Sí, no. bueno, no, Que no había nada. no, también yo pasé mucho tiempo fuera de aquí, Sí. la verdad. Pues yo llegué y dije, ¿qué es esto? Es más, yo desconocía muchas cosas de San Luis cuando llegué aquí. Entonces yo decía, ¿qué hago? O sea, yo necesito, no puedo. Iba cada domingo a Querétaro. Me iba a veces en camión o a veces mis papás me llevaban y me iba, pero dije, no, ya, no puedo mantener esto, o sea, tengo que buscar aquí algo Sí. local, o sea, tiene que haber, aunque sea en una casa, ¿no? Y busqué, pues yo, mi primer recurso, Facebook. Busqué Facebook, puse iglesias cristianas, no sabía qué poner, o sea, la verdad dije, voy a poner algo ahí cristiano, ¿no? Y entonces me salió justamente la última reunión de mujeres, hacían como un cafecito o algo así, ni siquiera me acuerdo bien el nombre. De ellas, un evento de Ellas. Sí, que les dieron una taza con logo de Sí, ellas. y salía la imagen de ellas y decía, no sé si hoy es 4 de octubre, decía, te esperamos el 3 de octubre y yo, fue ayer, ¿por qué no la vi antes, no? Y ya después no volví a ver esa imagen, pero decía la dirección. Entonces yo busqué la dirección en Maps y En La Espiga. Ajá, en La Espiga. Y recuerdo el primer domingo que yo llegué fue como, tengo que ir, si voy, no voy, ay no, si será cierto, si será, existirá. Tomé un taxi, tomé mi bolsa, tomé a mi hijo, tomé mi dolor Ahorita vamos para y allá. me fui. Sí. Tomé mi dolor y me fui y yo solo quería encontrar paz. Entonces, así fue como encontré a Cielos Abiertos. Así que yo sé que esto que estamos haciendo por medio de las redes sociales va a alcanzar a personas porque pues las redes sociales ahora son pues indispensables casi, ¿no? Para muchas cosas, para anunciar cosas entonces positivas. Así fue como yo llegué a Cielos Abiertos. Sí. Eso fue muy bueno, la verdad. Y de ahí creo que nunca me he alejado. A lo mejor he pasado altos y bajos, pero nunca he dicho, no, ya no voy. O ¿Cómo? sea, Ajá. nunca. Hace rato mencionabas algo sobre, eres muy disciplinada Ajá. y la disciplina hasta cierto punto se llega a ser muy cuadrada. Ujú. Ujú. ¿Cómo fue esa transferencia de tus pensamientos principalmente cuando llegas a conocer de Jesús? Sí. Porque Sí. creo que es algo bien Sí, importante, sí, que sí, somos sí. disciplinados y estamos arraigados a nuestra disciplina, ¿no? Sí, Hablando en los conceptos espirituales, sí. cuando llegas a conocer a Jesús, ¿qué pasa qué Mm. pasa dentro de Moni Sí. al momento de todo ese? Sí, fíjate que más que filtrar una disciplina física, Dios filtró una exigencia a la perfección. O sea, él dijo, no, mi vida, tú no eres perfecta, ni nadie es perfecto, te equivocas. Y eso que tú considerabas como perfección no es real. Eso es orgullo, eso es vanidad, eso es querer cumplir con el mundo, eso es poner una vara muy alta en las personas. Tú también te equivocas. Tú te equivocas y te equivocas mucho. El primer error es tu actitud. Wow. Ese es tu primer error, mi vida. O sea, tu primer error es la actitud que tú tienes ante las personas, con tu mirada juzgarlas, con tu mirada decir, esta persona le falta esto, esto y esto, no es digna de que yo le hable, no es digna de que, por ejemplo, con los hombres. Yo era
este no, porque no, este tampoco, no, porque le falta, no, porque le sobra, no, porque no tiene, no, porque no estudia, no, porque... Y entonces jamás, Sí. jamás iba a encontrar a nadie, ¿verdad? Pero ya cuando lleguemos a esa historia les voy a contar cómo Dios me tumbó. Podemos fusionarla aquí, o sea, Dios me tumbó. Claro. Justo todo eso que yo pensaba encontrar en una persona, hablando de una pareja, Dios me puso a la persona totalmente contraria, o sea, polos opuestos. Una persona que apenas terminó la prepa, una persona que vivió una infancia quebrantada, dolor, mucho dolor, adicciones, abandono de su padre, situaciones que yo decía, yo jamás voy a estar con alguien que no tenga una carrera, que no tenga un coche, que no tenga dinero. Tus demandas eran... Mis demandas eran altas y Dios me lo puso. Me dijo, tenga señorita, este es el que usted necesita. Entonces, ahí fue cuando yo entendí esta parte de que después la leí, que decía que el amor era sufrido, que el amor era todo eso que hemos leído ahí en Corintios. Y Él me puso a ese hombre y yo a partir de que lo conocí sentí un amor misericordioso. Yo vi tantos errores en él y en otro momento de mi vida yo me hubiera alejado. Bueno, no conocía todavía de Dios, todavía no conocía de Dios cuando yo lo conocí, pero hubo algo que yo dije, ¿por qué? ¿Por qué no me puedo separar de este hombre? ¿Por qué? Es más, lo conocí en la calle, caminando así en un Oxxo. Me habló y hola, ¿quién? Así, o sea, un encuentro que, o sea, por mi mente jamás hubiera pasado. Y yo sentí algo, o sea, yo sentí una atracción no, que ni siquiera era física. Una atracción como de que él necesitaba algo. Yo sentía eso hacia él, me contó su vida, pues me contó su vida y yo quería llorar. ¿En dónde se conocieron? En Querétaro. Querétaro. En Querétaro, justamente cuando llegué a Querétaro, lo conocí así literalmente en un Oxxo, ¿eh? O sea, yo entré en un Oxxo, después él me siguió, me habló, me pidió mi teléfono, yo se lo iba a dar mal y me dice, déjame te marco y yo, no, ¿sabes qué? Creo que estás tomado, que tienes que irte a tu casa, Sí. vete. No, te voy a llamar. Y yo, no, ya, adiós. Bueno, mensaje tras mensaje tras mensaje. Y no es algo que yo busqué, o sea, no es algo que yo digo, ay, sí. Fue algo que ahora lo entiendo que fue de Dios. Porque yo no podía no amarlo, pero decía, ¿cómo es posible que yo ame a un hombre que no cumple con todo eso que yo puse, con todos esos estándares? Recuerdo una vez estaba enfermo en cama y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí cuidándolo? Y yo no me reconocía, o sea, yo decía, yo no puedo estar actuando así, ¿qué me pasa? Estoy tonta, estoy loca, o sea, déjalo ahí, no es nada tuyo, déjalo ahí, que sufra, o sea, tú no tienes por qué cuidarlo, pero no podía. Y yo recuerdo haberle preguntado a Dios, ¿por qué no me puedo alejar de este hombre? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? O sea, aunque yo no conocía, pero había momentos en los que yo le hablaba a Dios. Obviamente, seguro cuando me convenía, ¿verdad? cuando era como, ay, ya no puedo más, le hablaba a Dios y le decía, ¿por qué no me puedo alejar de este hombre? Y a partir de ahí empecé a vivir ese amor sufrido. Padre. Ese amor que daba todo, que decía, y de verdad a veces yo me preguntaba y decía, ¿qué estás haciendo con este hombre, Mónica? ¿Cómo se llama el afortunado? Fernando Amaro. Tiene nombre de novela, Fernando Amaro Cruz. Sí. Fernando Amaro Cruz. Entonces yo decía, no, yo ya no es posible. Y yo recuerdo haberme recriminado a mí, ¿estás tonta o qué te pasa? ¿Por qué estás con ese hombre? O sea, ¿qué? No tiene nada de lo que tú pides. ¿Por qué estás? Y yo solo sentía amor por él.
O sea, solo sentía eso, a pesar de sus muchos errores, de sus muchas cosas que él pasó de niño. No sé si eso fue lo que me conmovió, ¿no? Como todos esos dolores que él pasó, ese abandono de su padre, esas adicciones. Y él fue el que me hizo aceptar a Jesús. Y cuando después, más adelante, yo entendí que él había sido un instrumento de Dios. Estábamos juntos y él me dijo, oye, yo sabía, él me platicaba y me decía cosas, me decía cosas extrañas, para mí eran extrañas, me decía. Sí. Otro testimonio es que yo era muy mal hablada, muy mal hablada. No te imagino. No, qué bueno, Paz, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Eso es Cristo en mi corazón. No decía una palabra sin decir una mala palabra, de verdad. Y yo creo que estoy intrigada, no se crean. No, pero las personas que, bueno, no, ni siquiera las personas. Yo no me sé. Las personas, eso sí es un testimonio también, pues, sí. Que ahorita se lo voy a decir. Las personas que me conocen, no, ni las que me conocen aquí, porque de aquí me fui todavía como cortadita. Ajá. Pero en México, irreconocible. Van a decir, no, bueno, ya ni me tienen porque ya me eliminaron. Ya soy demasiado santurrona para ellos. Entonces, bueno, el chiste es que él me dijo, oye, yo decía muchas malas palabras y me dice, el primer versículo que yo escuché fue este. De la abundancia del corazón habla la boca. Y recuerdo que cuando a mí él me dijo eso, algo así me hizo que dije, ¿qué? Así de horrible y de sucio está mi corazón. De verdad así lo pensé. Y no le dije nada, solo me dolió lo que me dijo. Y él sabía, él conocía mucho de Dios, estaba alejado. Estaba muy alejado de Dios por muchas heridas que tuvo él, pero él también era músico, tocaba el, ¿cómo se llama este? ¿El djembe? Bueno, es un tambor, un tambor africano. Congas. Algo así. Sí. Y hay fotos donde está él tocando y su hermano haciendo como fuego. O sea, iban a las calles así, a hablar igual de Jesús, a evangelizar, pero con artes. Hacía mimos también, hacía payasos, o sea, hacía todo eso. Entonces, él conocía, pero estaba muy alejado. Pero él me decía de repente versículos, me decía, y yo, ay, pues tú también. O sea, tú también dices cosas. Primero tú. O sea, yo le decía, tú dices también muchas groserías, o sea, no me digas eso. Pero había algo ahí que yo decía, hay algo que yo sé que hay en su corazón, aunque no esté totalmente, yo sé que hay algo. Y un día me dijo, oye, ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Sí, yo tengo un tío pastor. ¿Qué te parece si le llamamos? Y aquí por teléfono, tú dices que sí aceptas a Jesús. Yo no sabía nada, o sea, yo no sabía nada. Yo nada más por decirle que sí a él. Sí. Le dije, ok, llámale, ya. Ya hizo la oración, el pastor, y ¿aceptas a Jesús? Sí, yo lo acepto. ¿En serio? ¿Así fue? Sí, yo lo acepto. Y después Después entendí que lo que dije tuvo mucho peso. Sí, esa declaración tuvo mucho compromiso. Sí. O sea, Dios dijo, aunque yo no sabía nada, pero dijo, ok, ya aceptó, perfecto. Entonces, después de ahí, en realidad él no vivía una vida cristiana porque estaba alejado. En primera vivíamos en unión libre. O sea, primero fuimos novios y luego que en unión libre. Y yo, pues del mundo, para mí unión libre era lo más normal. Es más, quien no estaba en eso estaba anticuado. Quien se casaba, yo no me quería casar. O sea, no, eso es de antes. Eso no existe. Eso era anticuado. Es anticuado para mí. Y bueno, pues seguimos. Y así fue como yo acepté a Jesús por medio de él. Por eso él fue un instrumento de Dios. Y aunque él no vivía y estaba alejado de Dios, Dios lo usó. Dios lo usó de esa manera y de otras maneras mucho más sorprendentes como el hecho de que me dio un hijo, ¿verdad? Aunque estábamos en unión libre, yo después, con un poco de pues no sé si llamarle coraje o
como esta necesidad de que me contestara. Yo muchas veces dije, pero ¿por qué si tú conocías que lo que estábamos haciendo estaba mal? Porque claro que él sabía. Ujú, O sea, él sí tenía fácil unos 10 años ujú. de ser cristiano, pero estaba alejado. Sí. Entonces, si tú sabías que eso estaba mal, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué dijiste sí, vamos a vivir en unión libre? O sea, yo no entendía después, ¿verdad? En Ujú, ese momento, claro. en ese momento, bien, para mí todo ok. Eh, pero sabía, después también supe que estaba muy alejado de Dios y Ujú, muy herido por su iglesia. Bueno, no sé si por su iglesia, pero pues pasó algo ahí que se alejaron y el mundo pudo más en ujú. él. Ahí yo me di cuenta que puedes conocer mucho tiempo al Señor, a Dios, pero si tú te alejas, Sí. te puede ir peor. Sí, 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 Se sí. puede ir peor y desgraciadamente pues así fue, le fue peor, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero también hubo otras personas que yo, o sea, que puedo testificar que Dios usó para atraerme a él. Tenía una amiga que yo daba clases, tenía mi escuela, la misma escuela que tengo aquí la tenía en Querétaro, y llegó una amiga que eran mis únicas dos alumnas. En un punto nada más tenía dos Sí. alumnas, pero eran cristianas, y ella me dijo, oye, ¿tú conoces a Dios? Y le dije, pues sí, o sea, no lo he Ujú, visto, porque pues yo siento que nadie lo ha visto, pero pues sí. Sí. Y tú lees la Biblia, pues el catecismo, ¿no? ujú. Sí, El sí, que me sí. enseñaron en Ajá. la primera comunión. No, me dice, no, te voy a regalar una Biblia. Me regaló una Biblia y después me llevó a la iglesia de ella y fui conociendo un poco más. Ya yo había aceptado a Jesús y iba poco a poco él atrayéndome más, más, más. Y entonces hubo un punto en el que yo empecé a crecer y Ujú. empecé a darme cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Cuando tú Sí. empezaste a crecer, a reunirte, A reunirme en ¿él se el... reunía? No, No se ahí eres tú. voy a ese Ah, ok. punto. Yo empecé a darme cuenta, empecé a discernir que había muchas cosas mal que yo estaba haciendo y que él las había permitido conociendo que estaban mal. Ujú, Y él dijo, ella no sabe, levedad, ¿no? ujú, Levedad, no hay compromiso, no hay nada. Y yo me empecé a incomodar. Dije, ujú, no, esto no va a ir bien. Esto no va a ir bien porque si yo estoy aprendiendo esto los viernes y estoy viviendo esto, no hay congruencia. Sí. Pero ya habíamos llegado a un punto de la relación que no era tan fácil de decir, vete, ujú. Sí, sí, ya sí. no te quiero en mi vida porque yo ya quiero a Cristo y ya no te quiero a Ujú, ti, ¿no? Y no, al contrario, o sea, yo decía, vamos a leer la Biblia y leíamos. De hecho, una de las herencias que él me dejó fue esta Biblia de los lenguajes del amor. órale, Él ujú, me la dejó y cuando yo la empecé a leer, yo dije, es que en su corazón sí había eso, o sea, sí había Sí. ese deseo de buscar a Dios, pero el mundo le ganó, o sea, verdaderamente el mundo le ganó. Entonces, pues yo dije, no, esto no está bien, pero ya no podía separarme de él. Y entonces, ¿qué crees? Pues que tuvimos un bebé. ujú, Tuvimos un bebé y Y al principio, honestamente, no es algo que no se sepa. Para mí fue un choque. ujú, O sea, fue un choque de realidad en el que yo dije, no puede ser que ya se acabó mi independencia, ya se acabó mi libertad, ya se acabó la Mónica sola, ya no hay eso. Entonces, pues ya no hay, ya hay otra vida. ujú, ¿Qué vamos a hacer? Entonces fue entonces que yo pues ya tuve mi pequeño, pero la relación era conflictiva. ujú. La relación era conflictiva porque él tuvo muchos temas de adicción. Ok. Entonces, yo solo de repente lo veía enojado y de repente lo veía feliz y peleábamos y no y sí. El chiste es que llegó a mi vida Davidcito Ujú, y yo vi que las cosas no iban a mejorar. Yo vi que no íbamos a armarla. ujú, Entonces me vine para San Luis y le dije, necesitamos sanar los dos
porque yo ya estaba conociendo a Dios. Recuerdo un podcast cristiano que que oía todos los días, y eso me ayudó. Entonces, me ayudó a crecer, obviamente a asistir a la iglesia. Aquí empecé a asistir. Cuando llegué aquí, empecé a asistir y llegó un punto crucial. Llegó un punto en el que yo sabía que estaba sufriendo, que había un conflicto ahí en nuestra relación, pero definitivamente todavía no llegaba a lo bueno, todavía no llegaba a lo más importante a mi vida. Él se quedó en Querétaro, yo me vine acá, mi mamá me ayudó a cuidar a David, pero sin embargo, pues la relación no iba bien y él venía que era su descanso. Okay. Trabajaba allá, venía a vernos. Y apenas David tenía 3 meses, cuando en una tarde recuerdo, creo que fue un 20 de febrero del 2018, me llama su mamá y me dice, Moni, ¿estás con alguien? Y le digo, ¿por qué? Me dice, ¿estás sentada? Y yo, ¿por qué? Ya cuando dicen eso es porque a ver, viene ¿qué una está noticia pasando? difícil. ¿Qué está pasando? Y yo estaba esperando a él. Me dijo, voy para San Luis. ¿Él venía cada fin de semana? Su descanso era como cada martes, creo. Okay. Trabajaba en una empresa y cada martes. Y venía para acá. Venía a vernos a David y a mí. Porque yo me vine de allá y dije, no, esto está mal, yo no va a haber. Y cuando hay un hijo, dices, no, o sea, tú y yo nos podemos desgreñar, pero el pequeño no. Entonces me vine para acá y entonces me llama y me dice, ¿estás sola? ¿Estás con alguien? ¿Estás sentada? ¿Estás bien? Le digo, sí, ¿qué pasa? Me dice, Fernando tuvo un accidente, solo quiero que vayas al hospital para corroborar que es él. Y entonces le dije, ok, ¿dónde está? En el general, pues vamos al general. Y pues sí, era él, estaba en cama, pero yo lo vi acostado y lo vi como si estuviera dormido. Dije, ¿qué le pasó? No le pasó nada. No tenía ni un rasguño, no tenía sangre, no tenía nada. Y dije, pues se va a poner bien, ¿no? Pero me dice el médico, me dice, ábrele los ojos. Me dice, vele los ojos y me dice, ve cómo están sus pupilas, están dilatadas. Eso quiere decir que tiene un golpe muy fuerte en el cerebro. No se le ve, pero tiene un derrame impresionante en su cerebro. Está muy grave. Lo que vamos a hacer es esperar que él se desinflame su cerebro. Y ojalá que se desinflame, porque es la única manera. No lo podemos operar, si lo intervenimos, corre riesgo su vida. Entonces, bueno, pues no pasó, nos lo llevamos a Querétaro porque tenía seguro de allá. Pasó 1, 2, 3, 5 días, no mejoraba, al contrario, o sea, era todo más grave. Su mamá ya estaba ahí, su mamá vive en México porque él es de México, solo que estaba en Querétaro. Y pues me dice mi mamá lo fue a cuidar una noche y me dice, Moni, creo que te tienes que despedir de Fernando. Y le dije, no, mamá, no es cierto, no me voy a despedir de él va a mejorar, se le va a desinflamar su cerebro, no va a pasar nada. Y me dice, ve, por favor, ve. Y bueno, voy. Y Davidcito de 3 meses, no lo podía dejar mucho tiempo con alguien, así que solo fui como 1 hora y me dice su mamá, me dice, háblale, Moni, parece ser que escucha. Recuerdo haberle dicho, Fer, a mí nunca me importó nada, yo siempre te amé, no me importó nada, ni nuestros errores, ni nada. Yo siempre te amé y te amo mucho y yo quisiera que siguieras aquí, pero que se haga lo que Dios diga. Yo ya iba aceptando cosas, muchas cosas en mi corazón de parte de Dios. Y dije eso. Y parece que no, pero es real.
cuando yo dije eso, vi cómo rodó una lágrima de su ojo. Vi cómo rodó una lágrima de su ojo y dije, me escuchó. Sí. Me escuchó lo que yo le dije. Y cuando supe que me escuchó, le puse un audio de David. En su oído le puse un audio, porque era bebé, o sea, como llora, como Sí, yo sí, sí. llanto y así. Y dije, él está bien, va a estar bien. Te amamos. Solamente fue lo que le dije. Y pues 1 hora estuve ahí con él, 1 hora, y porque no permitían mucho tampoco. Me acuerdo haberle limpiado su cuerpo con toallitas porque como que están todo el tiempo así y empiezan como a ensuciarse o no sé. Entonces recuerdo que eso fue lo último que hice por él. Me fui y lo dejé con su mamá y al otro día me llama su mamá y me vuelve a decir lo mismo. Me vuelve a decir, Moni, ¿estás acompañada? Y yo, no, por favor. ¿Estás acompañada? ¿Estás con alguien? Y yo, sí, ¿qué pasó? Bueno, es que Fer ya no está aquí. Ya, me dijo, ya se lo llevó el Señor. Le dije, no es cierto, ¿verdad? No es verdad. Dime que no es verdad, Leti se llama su mamá. Sí, Moni. Le dije, no sé, ni recuerdo qué le dije. No sé cómo terminó esa Son llamada. momentos Sí, difíciles. o sea, no sé cómo terminó esa llamada. El chiste es que yo estaba esperando a mi papá que me llevara pues a Querétaro. Y ese día mi papá se ocupó mucho, se tardó mucho, para mí fue eterno. Y llegamos a la CEMEFO, ¿se llama? Sí. Y mi papá dijo, yo tengo que ir a ver si es él, ¿no? Y yo ya no decía nada, o sea, yo ya no sabía ni qué. La verdad, nadie está preparado. No. En esos No. momentos uno se queda en shock. Sí, o sea, es algo a lo que nadie te prepara. Y ahorita lo cuento así, me sorprendo porque Sí. Sí, ya está porque difícil. verdaderamente no. Es algo que no le deseo a nadie. Pero bueno, si cumple propósitos, sí se lo deseo. Bueno, el chiste es que lo reconoció mi papá y me dijo, si es, pues lo vamos a velar, todo el show. Y pues, ahí empezó también un proceso en el que Dios me empezó a hablar. Tengo una prima que también es cristiana, que se llama Ale, que ojalá que pueda ver este podcast, ahí en Querétaro. Recuerdo haber estado sentada en la banqueta, afuera del funeral, y ella haberme dicho, Moni, bástate en su gracia. Ese fue el segundo versículo que a mí se me quedó aquí. El primero fue el del corazón, el segundo el de bástate en mi gracia. Y yo no entendía. Yo le decía, ¿qué es eso, Ale? ¿Qué significa eso? Dime qué es eso. Me dice, mira, porque yo le conté que Fernando ese día que venía me llamó en la mañana y me dice, Moni, perdóname. Siempre me decía perdón y yo, eso es algo que yo también yo decía, no, yo ya no lo voy a perdonar. Ya estoy harta, ya no lo voy a perdonar. Perdóname, voy para San Luis, llevo mi acta para casarnos Hombre, porque en serio. porque no estábamos Fuerte. casados. Sí. Me dice, voy para San Luis, llevo el acta para casarnos, para registrar a David. No lo registramos con su apellido, no pudimos hacerlo. Estamos todavía en proceso. Ajá, porque no lo pudimos registrar. Y me dijo, voy para allá, voy a casarme, llevo tus cosas que te llevo. O sea, él venía preparado para eso. Y también después su mamá me dijo, Moni, Fernando antes me llamó y me dijo que sentía que se estaba muriendo en vida. Y le dije, ¿por qué? Porque no estaba con su esposa o como su pareja y su hijo. Que le dijo, no estoy con mi familia, me estoy muriendo en vida. Y entonces ese día él venía con esa intención. Wow. Y yo se lo conté a mi prima y me dijo, mira, espero no equivocarme, me dijo, pero yo creo fielmente que Dios vio su corazón, que venía con esa decisión de intentarlo una vez más. Y Dios dijo, esa es la actitud correcta que yo quiero, ahora me lo llevo, porque sé que más adelante va a volver a caer. Y le dije, no me digas eso. Me dice, sí. Sí. Porque la naturaleza es caída. Y a lo mejor él ya no iba a tener otra oportunidad.
de volverse a arrepentir de esa manera tan genuina de haberte dicho se va a casar contigo. Y bueno, ella me dijo todo eso y ese versículo y pues yo solo, pues en ese momento solo dices, sí, gracias, sí, gracias. Obviamente tu corazón después lo va a ir aceptando, pero en el momento solo dices gracias. Y pasó ese día, ¿no? Y algo hermoso que pasó al otro día fue que después de ese día, tú te imaginas que vas a estar en un mar de lágrimas, que vas a estar inconsolable. O sea, es más, yo le cuento eso a la gente y me dice, era para volverse loca, o sea, era para volverse loca, literalmente. Y entonces, recuerdo, se terminó ese día, despertar, ver el amanecer, tener a David aquí en mis brazos y ver la ventana y sentir una paz, una paz, que yo decía, ¿por qué siento esta paz? Y era como si él se hubiera ido y se hubiera descansado. Yo así sentía, como si él estaba sufriendo tanto, si hubiera descansado. Y también eso a mí me dio descanso. Sí. Esa paz me abrazó ese día ahí con David, yo en sus brazos, y duró un buen tiempo esa paz. Después pues siguió el día y yo empecé a sentir como me estoy ahogando, no Vino ya lo difícil. No, esto yo no lo voy a poder superar. No, sáquenme de aquí. No puedo. Le hablo a mi amiga Frima, que también espero que esté viendo el video en Querétaro. Le digo, amiga, por favor, era viernes. Digo, por favor, llévame a tu desayuno de mujeres, por favor, llévame, no puedo más, me estoy ahogando, no puedo. Sí, paso por ti. Pasó por mí, me senté, estudiábamos el libro, estudiábamos en ese entonces las diferentes maneras en las que se llamaba Dios, Emmanuel, o sea, todo eso. Y la pastora de esa iglesia me dijo, vamos a darle un aplauso, o no sé si fue un aplauso, un abrazo, o algo así dijo, a una mujer que el día de hoy debía estar encerrada en su casa llorando. Wow. Y está aquí con una necesidad. Y oraron por mí. Y cuando yo sentí eso, dije, wow, de aquí soy. Yo quiero que me cobijen así en estos dolores, ¿no? Y fue ese proceso importante de cómo Dios me fue atrayendo hacia Él. Y todos los viernes yo estaba ahí, todos los viernes, cuando me tuve que venir, porque pues allá sola con David, ¿qué iba a hacer yo allá sola? Cuando te viniste y llegaste a Cielos Abiertos, ¿qué tan prematuro era la etapa del proceso de la pérdida? Sucedió aquí la pérdida. ¿Ya estabas aquí? Sí, yo estaba aquí. ¿Pero ya estabas en Cielos Abiertos? En Cielos Abiertos, llegué a Cielos Abiertos como un año después de haber estado aquí en San Luis. Todo un año yo estuve yendo y viniendo a Querétaro, yendo y viniendo todos los domingos. Yo decía, llévenme. Y mis papás así de, si nos la llevamos se va, algo le va a pasar, algo se va. Y yo no quería ir al psicólogo. Yo he ido a psicólogos, los respeto mucho, pero yo no encontraba, o sea, yo no encontraba esa respuesta que yo quería para mí. Y yo iba y luego mi mamá decía, Moni, pero es que a veces no podemos ir. Y le digo, ¿sabes qué, mamá? Van a bautizar. Yo quiero, le dije, yo necesito, es algo que yo necesito en mi vida, por favor. Pues te vas tú sola, mi vida, te vas en camión, me dejas a David. Y así estuve yendo creo que 6 meses a preparación. O sea, iba a la preparación, me quedaba al culto y me regresaba. Me iba y me regresaba en camión. Y hasta que fui bautizada. Y cuando me bauticé, yo ya me sentí más fuerte, fuerte y dije, bueno, pues creo que es momento de hacerlo yo sola. Y fue cuando llegué a Cielos Abiertos que dije, a ver, vas a vivir aquí. O sea, no vas a vivir en Querétaro, vas a vivir aquí, busca aquí. O sea, hubo un momento donde tuviste que tomar decisiones. Sí, dije, ya. O sea, ya tu amiga de allá, ya no conoces a nadie, o si conoces, pues ya no, porque ya eres cristiana, ya ni siquiera
pues muchas amigas supieron de mí y primero me invitaban y me decían, oye, vamos a, iba a decir un comercial. Sí, que nos patrocinen. No, eso no queremos que nos patrocinen. Bueno. Vamos a tal lugar. Y yo, bueno, pues no tenía nadie, no conocía a nadie, o sea, literalmente no conocía a nadie, Sí. conocía a mi familia nada más. Iba, oye, ¿no quieres una? Y yo, no, yo ya mi corazón ya no. O sea, yo ya como que tomaba una copa de vino, yo creo que en la Navidad, ¿no? Y cuando obviamente antes no. Antes no tomaba una copa de vino, me tomaba la botella. Entonces, eso hacía y iba y, oye, ¿no quieres esto? Oye, ¿no quieres fumar? Oye, no, porque también fumé. ¿No quieres fumar? ¿No quieres esto? Y yo, ay, pero mira, una limonada, me tomaba una limonada. Y ellas hablando y yo me sentía extraña y decía, bueno, pero son mis amigas, no tengo a nadie, bueno, pero yo ya me sentía extraña y decía, no. Sí. Una pregunta ahí. Qué fuerte lo que estás platicando. Digo, ahorita te vemos con una entereza, digo, ya son 8 años. 8. Te vemos Sí. con una entereza, una fortaleza, pero evidentemente, como lo platicabas, hay momentos de duelo, de luto difíciles. Y esto que platicas ahorita, sé que a lo mejor hay gente que nos puede estar viendo, Sí. mujeres, esposas que a lo mejor han perdido a su esposo por diferentes circunstancias. Y el verte cómo estás el día de hoy. Si puedes platicar un poquito, decirle a lo mejor a alguien que pueda estar viéndonos o que va a ver que ha pasado por ese proceso de la pérdida de su esposo. Tú pudiste haberte refugiado, lo que acabas de hablar, ¿no? El alcohol, el vino, la diversión, el salir a distraerte. Las parejas. Las parejas. Sí. ¿Cómo Dios intervino ahí, en ese proceso? Bien bonito. Bien bonito porque él ha hecho milagros bien hermosos que yo no los creo hasta que los viví. El primero que se me pasó decir fue que cuando yo empecé a aceptar a Jesús y empecé a aceptar a Dios, Él me borró las malas palabras. Me las quitó, así como ¡pum! Milagro. Ajá, de verdad, de verdad. Y yo eso es algo que yo decía, no, es que no inventes, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? No lo puedo creer. Yo entendí que eso no me edificaba, que no me sumaba, que nada. Pero Dios intervino milagrosamente supliendo esa necesidad, porque mi mamá una vez me dijo, Moni, yo estoy tan agradecida que tú hayas conocido a Dios de esa manera en la que lo conoces, porque si no, hubieras terminado loca o anduvieras de loca. Así me dijo, o loca o haber refugiado en otras cosas. Y algo que yo creo que fue aquí bien importante y que después descubrí que por qué Dios me permitió haber estudiado danza, fue que yo pude conectar con Él por medio de la música, de la danza y de la alabanza. Sí. Cuando yo llegué a Cielos Abiertos y que lo primero que hacen, yo así lo veía, lo primero que hacen es como un concierto, mamá. O sea, es como que vas a un concierto, levantas las manos y hay una pasión ahí. Y esa fue la forma en la que Dios me atrajo primero. Sí. Me dijo, aquí cuando tú hagas eso, yo te voy a dar paz, yo te voy a dar amor. O sea, tú vas a levantar tus manos y voy a ir llenándote poco a poco. Eso fue algo que hizo en mi vida. Y después fui descubriendo por qué Dios me había dado el talento de bailar. Sí. Porque antes yo le bailaba al mundo y ahora le bailo a Él. Y ese talento me lo dio para eso. Entonces, Dios obró de esa manera, yo lo veo así. Él hizo una operación de corazón abierto. O sea, Él me quitó ese corazón
de piedra, lleno de altivez, lleno de orgullo, lleno de depresión también, de dolor, de resentimiento, y me puso uno nuevo de carne. Me lo puso y me dijo, yo soy lo único que te va a saciar, porque tú puedes encontrar, ya probaste muchas cosas. A mí ya nadie me cuenta. Yo creo que Dios permitió que yo viviera tantas cosas y que perdiera a una de las personas más queridas para que Él pudiera decir, te voy a quitar esto porque estás muy distraída. Te lo voy a quitar porque si no te quito esto, no sé cómo llamar tu atención. Sí. Tenía tan duro el corazón, yo así lo veo. Tenía tan duro el corazón que Dios tuvo que tocarme en lo más profundo, en lo más sensible. Él tuvo que quitarme una de las personas que yo más amé, me las tuvo que quitar para que Él pudiera tomar su lugar. Porque aún casados, sin casarse, con pareja, sin pareja, Jesús es el único que puede ocupar el primer lugar en tu corazón. Totalmente. Y él ocupó ese lugar. Y cuando yo entendí esa saciedad, pude entender que ya tenía todo. Ya tenía todo y ya no, o sea, yo digo, pues ¿para dónde volteo? Mónica, ya fuiste acá, ya hiciste esto, ya probaste aquello, ya todo. Y nada llenó. Nada me llenó, nada me llenó. Es más, hay una sensación de vacío cuando haces eso que se hace cada vez más profunda cuando buscas más. Ah, no, ya no hay esto, entonces esto, entonces aquello, pero entre más vacío, más vacío. Y no hay quien llene, al menos mi corazón, y yo sé que de muchas mujeres que están ahí, tienen que descubrir, y yo oro porque Dios no te quite algo para darte cuenta que solo lo necesitas a Él. Yo oro para que no sea necesario que te suceda eso, sino que tú te des cuenta que necesitas a Jesús porque realmente lo amas, porque realmente lo conoces y porque no hace falta que sufras. Y si hace falta, que se haga su voluntad, ¿no? Entonces, a todas las mujeres que buscan en hombres, que buscan en placeres, que buscan en dinero, les puedo decir que se van a cansar. Una vez le dije a una amiga, tú vas a dar muchas vueltas, vas a dar las mismas vueltas, las vueltas que tú quieras dar, pero vas a llegar al mismo punto de conclusión. Tú vas a concluir que solo Jesús te va a llenar. Solo eso. Y puedes tardarte mucho, pero pues imagínate, ¿cuánto te puedes tardar? Toda la vida. Sí. Toda la vida te puedes tardar en, ay, no, esto no, ay, no, esto tampoco. Pero creo que hasta que pierdes algo así, ganas. Hasta que pierdes todo. Ya perdí todo, a mí ya nadie me puede quitar nada. Y ya me da igual lo que pierda, porque, o sea, si a mí me quitan algo, ya no creo que no sufra si me pasa algo, ¿verdad? Pero yo sé que Él es el único que me va a llenar de esa manera. Quisiera rescatar algo. Sí. Sabemos que Dios en los procesos, por ejemplo, comentamos hace un momento, tal vez otras personas, otras mujeres estén pasando esta situación que tú comentas. Pero Dios puede obrar y los procesos de transformación del corazón, hay unos que los hacen en el momento y hay otras personas que tal vez llevan un poco más de tiempo. Sí, sí. ¿Puedes explicar algún momento si te sentiste en ese momento de lucha que el dolor te empujaba a algo, pero tú decidiste caminar? ¿A qué voy? De que hay personas que a lo mejor se sienten estancadas en ese proceso. ¿Qué pasó en Moni? ¿Qué se dijo Moni muchas veces así en sí misma para no estancarse? Sí, definitivamente hubo muchos momentos en los que, o sea, eso te lo platico, pero como dice el Paz, o sea, son 8 años. Sí. Te lo platico así rápido y resumido, pero cada año tuvo su duelo.
cada año hubo momentos arriba, abajo. Yo al principio, los primeros 2 años yo creo, había un espíritu de depresión en mí que todos los días me atacaba a las 12 del día. A las 12 del día yo sentía un vacío y ya conocía, ya todo. Sentía ese vacío, pero decía, solo es un momento, va a pasar, tiene que pasar, tengo que seguir. Mi hijo fue algo importante para yo seguir. Sí. Pues verdaderamente siento que fue Dios el que me empujaba todos los días. Yo a veces no tenía las ganas, pero Él siempre me ponía una persona, me ponía mi trabajo, me ponía mi hijo y me motivaba. Y obviamente había lloré mucho, Sí. lloré muchos años. Te puedo decir que dejé de llorar por esa causa hace unos 3 años. Ujú. O sea, 5 años sí lloré, pero como para mí llorar siempre fue sanador. Sí. Desahogo. Sí. Sí, fue sanador. O sea, yo no me recriminaba el llorar. Al principio sí, el primer año no pude llorar porque estaba lactando, o sea, estaba dando alimento a mi hijo. Entonces yo sentía que le pasaba toda la tristeza por ahí. Sí. No pude llorar durante un año, así llorar tendidamente, y después ya lo fui sacando. Pero fue Dios, Sí. Dios. O sea, yo en mis fuerzas no podía hacer nada, pero es que es eso, ya no tenía otra opción, Enrique. O sea, ya no tenía otra opción. Una vez fui al psicólogo y entré y me dijo, platícame o algo así, y yo, ¿y esto qué? Ay, no, o sea, no sé si no hice conexión con la persona. Fui una sola vez y dije, no. Los ministerios de los podcasts, diario escuchaba podcast, diario, como me sintiera, diario los escuchaba en las noches. Por eso creo fielmente que esto es una arma poderosa y que deben de hacerse muchos más contenidos así. Porque no sabes a quién estás tocando, Sí. no sabes, hay gente detrás de la pantalla que no se atreve, pero yo diario escuchaba un podcast que me animaba. No tenía todavía el hábito de leer la Biblia tan profundamente, pero diario escuchaba un podcast, diario una alabanza, una a lo mejor, porque pues también eso, Dios me fue transformando también así. Trabajaba en lugares donde daba clases de danza mundanas con movimientos inadecuados y Dios me fue incomodando, dijo, oye, no, renuncié porque no me sentía a gusto. Sí. O sea, fue un proceso, Dios me fue llevando poco a poquito de la mano y yo me dejé llevar. O sea, yo me dejé llevar porque yo no tenía otra opción. Sí. Pero sí hubo muchos momentos. Y de la iglesia puedo decirte que todos los domingos yo sentía un descanso, un descargo. Muchas veces me vieron llorar, me han visto llorar y seguiré llorando lo que tenga que llorar. Y ahí me descargaba. Sí ha habido momentos difíciles en los que sí me he alejado, a veces hasta por el trabajo, por lo que tú quieras, me alejé, pero nunca dejé de creer. Nunca dejé de creer. Eso sí te lo puedo decir. Alguien me dijo un día, pues a comparación o a diferencia de ti, yo sí he dejado de creer en Dios y yo no. Yo puedo estar sentida con Dios, como yo digo, no, estoy sentida, estoy incógnita por esto, pero jamás he dejado de tener fe. Y eso es un don, ahora lo sé. Él lo depositó, pero pues la fe y pues yo creo que la disposición, no sé, y no ser tan orgullosa de creerme yo mis soluciones. Algo tú dijiste ahorita bien interesante es que Dios empezó a trabajar en mí y yo me dejé. Sí. Eso es clave. Sí, ¿Ah? sí. Porque muchas veces resistimos a Dios. O sea, Dios quiere hacer algo, pero lo resistimos. Sí. Y creo que la manera en cómo Dios ha obrado en ti, ha trabajado en ti, ha sanado, ha redimido,
es porque has estado con un corazón dispuesto, Sí, hambriento, hambriento. Sí, sediento, entonces, o sea, Dios no que Dios no lo pueda hacer, pero Dios dice, sí, me estás dando acceso a hacer lo que yo quiero hacer. sí. Y no soy perfecta. No, no, O no. sea, nadie es perfecto, porque tenemos esta idea que nos están viendo y que no son cristianos, tal vez nos pueden decir, pues ahora Mónica es perfecta. No. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué estamos aquí? Yo creo que todos estamos aquí, porque reconocemos que no somos perfectos. Y que cada día cuando Dios depositó ese corazón de carne me dijo algo, me dijo, Mónica, todos los días yo te voy a dar este corazón, pero todos los días le tienes que hacer transfusión de sangre, de mi sangre, porque si tú no le haces esa transfusión de sangre, de vida, tu naturaleza pecaminosa va a salir, va a volver a querer a endurecer ese corazón. Entonces, todos los días su misericordia se renueva conmigo, pero porque yo la busco. Porque yo busco su misericordia y me acerco a Él y le digo, Dios, ayúdame, Dios, te oro, Dios, te leo, ahora que ya siento que he crecido un poco. Entonces, Dios me dice, tienes que mantener ese corazón latiendo por medio de mi alimento, de tu alimento, que es la palabra, que es en comunión. Si tú lo dejas y dices, ya soy cristiana, ya lo hizo, ya soy salva, ya por gracia, y no haces nada, pues tu naturaleza, mira, así vas a volver a endurecerte, o sea, la naturaleza es como un imán. Mientras no nos vayamos de aquí, vamos a estar expuestos a esas tentaciones, a todo. Pero hay una, ¿cómo se dice? Un antídoto para eso. Sí. Y el antídoto es Cristo. El antídoto es diario. Yo he aprendido eso. Y sí hubo un punto en el que yo me confié, o sea, dije, pues ya, del paz dijo que soy salva por gracia, pues yo soy salva por gracia y se acabó. Y dijo Dios, no. Todos los días yo te doy una nueva oportunidad, una misericordia nueva que tú tienes que buscar, mantener, alimentar, nutrir mi sangre que es vida, el creer, volver a manifestar. O sea, es nuestra protección, diario declararlo, porque si no, mira, así, el enemigo anda ahí, la carne es la carne. Entonces, si tú alimentas a la carne y el espíritu se queda ahí, pues ahí se queda vacío. Sí. Entonces tú tienes que alimentar tu espíritu, no tu carne. O sea, eso yo he aprendido, obviamente, y con el paso del tiempo yo he aprendido eso, porque sí hubo etapas en las que decía, no, pues ya nomás voy los domingos al inicio y ya con eso tengo como para gasolina para toda la semana. Y así, no, pero no, yo he aprendido que esto es diario. Es más, ni siquiera es diario. Cuando ya tienes más conciencia, es cada que lo necesites. Sí. Cada que dices, híjole, estoy medio debilitada en esto, híjole, lo tengo que hacer. Cada que entres en conciencia de que hay algo que no está bien. Obviamente es cansado. Sí. Es cansado y a veces dices, ay, déjame duermo tantito, y déjame descanso tantito. Pero es un proceso. También yo no juzgo a quienes estén viviendo pérdidas, yo no las juzgo. Pero acérquense a Dios. Sí, es un testimonio tu vida. El poder escuchar este proceso, cómo Dios lo ha hecho, nos inspira, nos anima, nos inspira a verte, el verte cómo adoras a Dios, la manera en cómo lo haces, siempre es una inspiración. Y ahora conocer esta parte de tu vida, mejor muchos de los que te conocen no sabían esta área de tu vida. Algunas mujeres, ¿no? Algunas. Pero y ahora que lo podemos conocer, el ver el poder de Dios, cómo Dios obra en una vida, es impresionante. Yo me quedo con algo, Moni, y me gustaría que pudiéramos ir cerrando. Sí. Yo no veo otra cosa más que Dios llegó en el momento justo a tu vida. Así es. Llegó en el momento más oportuno. Sí. Tú no sabías lo que iba a venir. Así como tú y yo que estamos aquí no sabemos lo que nos espera. Sí. No sabemos lo que viene más adelante. Sí. Serán cosas buenas, serán cosas malas, no lo sé. Pero
Dios llega en el momento justo. Y tal vez para ti que estás el día de hoy, tú puedas decir, no, pues estoy bien, tengo problemillas, pero pues yo puedo con ellos y ahí estoy, ¿no? Echándole ganas. Pero hay momentos que llegan a nuestra vida donde solo es Dios Sí. el que nos puede sostener y rescatar. Y tal vez para ti que nos estás viendo el día de hoy, pueda ser ese momento de oportunidad para que te puedas encontrar con Dios. ¿Sí? Dios llegó en el momento justo, porque sabía que lo ibas a necesitar. ¿Sí? Y me quedo con esa llamada por teléfono, con ese pastor. Me quedo con esa llamada. Y tal vez para muchos esa llamada pueda ser el día de hoy. Amén. Sí. Amén, amén. Y a mí me gustaría, Moni, a menos de que Enrique tenga que decir algo más, pero que pudieras invitar a los que nos ven, que no han tenido ese encuentro con ese Dios verdadero, ese Dios justo, ese Dios soberano, puedas hacerles esa invitación a que puedan aceptarlo en su corazón, Así como tú lo hiciste, sin saberlo, sin saber lo que iba a implicar el compromiso. el compromiso y la grande bendición de encontrarte con Dios, el que el día de hoy tú puedas hacerles esa invitación, a menos de que tengas algo más, amigo. Solamente me impactó. Dijiste algo sobre dispuesto. Estabas dispuesta. Muchas veces cuando se tiene que traspasar el proceso del dolor en una pérdida específicamente, estamos temerosos de muchas cosas. ¿Sí? Pero esa palabra creo que es muy clave en este proceso. Estar dispuestos. Dispuestos y en manos, sabiendo de que confiamos en Dios, ¿no? Sí. Creo que sí, es algo muy, muy importante para las personas que estén pasando este proceso. Sí. Que estén dispuestos y la confianza. Aquí está el claro ejemplo de que Dios obra. Amén, Sí. amén. Hoy todo el día escuché una canción, de hecho la puse ahí en mi estado de WhatsApp. Hay uno más entre las llamas. Sí. Siempre. Haciendo alusión a los 3 amigos de Daniel cuando fueron aventados al horno. Tú pasaste por un horno. Sí, Así es. Sí. Y no estuviste sola. No. sí. Hubo uno más No, entre las llamas. amén, amén. Y a lo mejor tú estás atravesando por un proceso difícil, una temporada difícil, donde puedas estar sintiéndote solo. Pero déjanos decirte que el día de hoy, 3 de octubre, 4. 4 ya. 3 o 4, 3, Bueno, creo que 3. sí, 3 de octubre, 3. 3. el día de hoy tú puedas encontrarte con Dios, Así es. con Jesucristo, tu Salvador, y el día de hoy no camines solo bajo ese proceso, sino que alguien más pueda caminar contigo. Entonces, Moni, Sí, claro. todos los micrófonos son tuyos y nos gustaría que pudiéramos cerrar con esa invitación. Así es. Pues yo sé que hay alguien ahí que va a ser tocado por Dios. Yo hoy quiero invitarte a que abras tu corazón, a que si sientes esa necesidad, si sientes ese dolor, si sientes que no puedes más el día de hoy, que necesitas que alguien te ayude, puedas darle acceso al único que es el Salvador, que es el sanador, al único que va a sacarte de esa depresión, así como a mí. Él me sacó de ese hoyo profundo de la depresión, de una pérdida importante, quitó cosas que no eran necesarias en mi vida para que su presencia me llenara. Así que el día de hoy te invito a que ahí donde tú estás puedas hacer esta oración y que aceptes a Jesús en tu corazón. Así que vas a repetir conmigo: Señor Jesús, el día de hoy yo te doy acceso total a mi vida. Te doy acceso a mi corazón para que tú vengas y hagas ese corazón nuevo, para que tú, Señor, vengas y cambies ese corazón de piedra por un corazón de carne. Yo te acepto y te reconozco. Reconozco que tú viniste a esta tierra a morir por mis pecados. Y no solo eso, tú resucitaste al tercer día para comprobar que así tendríamos la salvación y una vida eterna. Señor, yo hoy lo creo. Yo hoy te acepto en mi corazón. Reconozco que no hay otro Dios
que no hay nadie más a quien yo pueda entregarle todas mis cargas, mi vida. Haz, Señor Jesús, hoy tu voluntad en mi vida. Te entrego mi vida, te entrego todo lo que tengo, aun sea poco o mucho. El día de hoy yo estoy de fiesta. Yo estoy ganando porque he aceptado a Jesús en mi corazón. Y hoy yo te bendigo, hermano, hermana, amigo que nos ves ahí. Yo te bendigo. Y sé que Dios va a obrar en tu vida por medio de este video. Gracias. Amén. Bueno, pues si has hecho esta oración, queremos felicitarte. Queremos decirte que es la mejor decisión que tú puedes tomar en esta vida. Y si tú hiciste esta oración y no tienes un lugar donde reunirte, si no tienes un lugar donde decir, yo quiero seguir conociendo de ese Dios que ustedes comparten, de ese Dios que ayudó a Moni en ese proceso difícil, por ahí escríbenos en esta transmisión, en las redes sociales. Haznos llegar que estás interesado en conocer más de Cristo y nos ponemos en contacto inmediatamente contigo. Pero queremos decirte y felicitarte que es la mejor decisión que pudiste haber tomado. Comparte esa transmisión porque alguien más necesita escuchar esta historia. Una historia no contada. Sí. Moni, muchísimas gracias. Gracias, Paz, un gusto. Gracias, Moni. Gracias. Dios edifica mucho nuestra vida el poder escucharte. Y pues nada, que pudiéramos pasarnos toda la noche. Así es. Pero ya el frío. Ya está quedando. Muy bien, pues gracias. Ojalá muchísimas gracias. Que pueda ayudar a mucha gente. Yo sé que sí. Lo va a hacer. Lo va a hacer totalmente. Y pues nada, así vamos a estar quedando despedidos, amigos, amigas, que nos ven. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues nada, estamos muy contentos. Amigo, ¿algo que quieras decir a la audiencia? No, pues creo que todo está dicho, amigo. Que está muy claro, Dios ha hablado claro, ha sido concreto y ha mostrado su mano. Así y creo es. que el testimonio de Moni es un testimonio para que la gente diga, yo quiero de ese Dios. Amén. Así es. Pues bueno, familia, gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Vivencias. Te esperamos el próximo viernes. Vamos a tener un testimonio también, muy conocido por San Luis de la Paz. Sé que ahí nos está viendo la persona que invitamos. Tenía así como que, sí, pero yo qué voy a hacer, yo no sé estar ahí atrás de cámaras, me pongo nerviosa. Y le dije, bueno, ponte a ver el de este viernes y ya te das una idea de qué trata, pero sí seguro que se va a animar. Es una historia muy conocida por San Luis de la Paz, y estará con nosotros el próximo viernes aquí compartiendo su historia. Entonces están todos invitados al tercer episodio de Vivencias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós. Bendiciones. Gracias.